Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual tengo que traer lo que es la revisión. El unboxing no, porque ya lo hice, pero directamente lo que vamos a tratar en este video es este artículo que tenemos aquí, ¿no? Básicamente lo que tenemos aquí en pantalla, si ya lo viste en el título o en la imagen de la miniatura, es un arco o un mini arco para utilizar lo que es una cegueta. Una cegueta es como este tipo de tira blanca que vemos aquí en el video, que es como una cuchillita que nos sirve para cortar metales o distintas cuestiones como plástico y demás. Pero este arco lo que nos va a facilitar es el agarre de esta cegueta para poder cortar con una mejor comodidad, ¿no? Este yo lo encontré lo que es una tienda de Walmart o Bodega Aurrera, al menos aquí en México. Tú lo puedes conseguir en alguna otra parte. Y el unboxing no lo hice porque viene pegado a lo que es, o venía pegado a lo que es un cartoncito donde venían las instrucciones de uso y que tenía 12 meses de garantía, ¿no? Es de la marca Toad, Hyper Toad, por aquí lo podemos ver, al menos aquí en pantalla. No es patrocinio ni nada de eso, solamente yo lo compré porque luego suelo utilizar objetos para cortar cosas, pero utilizar solamente lo que es la cegueta como normalmente te la venden, que es este pedacito de cuchillita que tenemos aquí. Así con la mano suele ser bastante incómodo y para cortar objetos un tanto gruesos suele ser muy tardado utilizar solamente esto, ¿no? Así que bueno, me dijeron que existían unos mini arcos que es como el que te estoy mostrando aquí en pantalla. Este es como para uso doméstico o para manualidades y demás, ya que existen otros que son más destinados como para cuestiones como del trabajo, cuestiones así, ¿no? Así que bueno, déjame mostrarte más o menos cómo viene o cómo se ve todo esto así en primera persona. Pues bueno, en cuanto a lo que son las ceguetas, me parece que son un tanto universales o es de la medida universal. No conozco mucho de las ceguetas, pero pues en este caso pues es de largo, ¿no? Así como lo ven, aquí queda y esto queda como de sobrante. Tiene unos distintos canales por los cuales se ajusta la posición en la parte de abajo para que esta no se salga de su lugar. Y bueno, la podemos sacar por si en algún dado caso la cegueta que ya venía o que tú compraste o que le pusiste ya no tiene filo o ya no corta, pues simplemente la sacamos y la reemplazamos por la de nuestra conveniencia. En este caso esta no viene con ninguna marca o ningún sello, ya que la que luego he visto son como de color rojo y aquí viene como con sellos o con distintas logos de la marca, ¿no? Y ya para ponerla simplemente la ponemos aquí en su canal, de aquí, sí, ahí recorriendo los lugares por donde debe de pasar, ¿no? El nivel de ajuste o el método de ajuste de este arco no me gustó en lo absoluto, ya que solamente es este tornillo y una rondana, la cual mientras más apretemos este tornillo, pues la cegueta va a estar un poquito más ajustada, no se va a salir de su lugar, pero pues es un tanto incómodo quitarlo y ponerlo, a veces como que se sale, a veces como que no, ya dependiendo de cómo lo hayas puesto, ¿no? Pero su nivel de agarre es este que tenemos aquí. Déjame la pongo más o menos en su lugar para que veas más o menos cómo debe de ir. Pues bueno, mira, aquí ya lo logré. Básicamente tenemos lo que es el fondo, que es esta partecita negra. Después de esto va a ir lo que es la cegueta o la cuchilla y con la rondana haciéndole presión a lo que es la tuerca. Esto debe de quedar bien apretado para que esto no se salga de su lugar o se mueva lo mínimo posible a la hora de trabajar o de cortar o lo que tú quieras, ¿no? Lo que me gustó es de que esto es un tanto portátil, es un tanto más personal y ocupa mucho menos espacio en nuestra mochila, en nuestra caja de herramientas o lo que tú quieras utilizar. Hay algunas versiones que son un tanto más como para trabajo, que es todo un arco así tal cual, que son un tanto mejores, pero ocupan mucho espacio, o al menos yo lo he visto que ocupa mucho espacio. A veces como que se suelen, no sé, como que romper o son muy pesados, son un tanto incómodos de trabajar y demás, ¿no? Este es un tanto como para manualidades o trabajos del hogar, ya dependerá tú cuál quieras utilizar, ¿no? En este caso, pues me pareció una herramienta un tanto práctica, un tanto económica. Tiene, o al menos a mí me costó aproximadamente, bueno, le estoy ready y no puedo acomodarlo, pero tú con las dos manos tal vez lo puedes hacer un poquito más fácil, ¿no? Me costó aproximadamente unos 60 pesos mexicanos, unos 65 pesos, que sería aproximadamente unos 3, 4 dólares aproximadamente. Todo el material es de plástico, un plástico pues un tanto con calidad aceptable, ¿no? Y pues aquí ya tenemos para cortar el plástico, tubos de metal, lo que tú quieras o lo que tu cegueta pueda cortar, ¿no? Te digo, se me hace una herramienta bastante buena para tener en tu cajón de herramientas.
pero no es de lo mejor y tampoco es lo más costoso de lo costoso, ¿no? Es un tanto aceptable para trabajos un tanto bajos, medianos, sin tanta necesidad de donde no se ocupe herramienta ni muy top ni muy costosa, ¿no? Así que pues para trabajos caseros o bajos de manualidades, lo que tú quieras, pues te serviría, ¿no? En este caso esta herramienta le daría un 9 porque pues es un tanto para trabajos domésticos que yo realizo aquí en casa. Si ocupas un tanto algo más profesional o un tanto más resistente, esta no sería tu opción básicamente, ¿no? Esta no sería tu opción definitivamente. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.